Chat. Uno, uno. Bueno, bueno, ¿cómo están? Bueno, sé que todavía no hay conectados. Esta es la primera transmisión en vivo que hago. La hago desde, pues, mi portátil. De pronto la imagen no se va a ver de buena calidad. Pero bueno, no sé si se escucha así mejor. A ver, mi primera transmisión. Entonces no sé, por favor. Eh, Esta es la primera transmisión en vivo que hago y también les voy a contar qué aconteció y qué va a pasar ahorita después con el canal. ¿Qué más, amigazo? Espero que esté muy bien. Pues dice que me robaron el celular. Entonces hay un inconveniente con eso. El problema es que todos los videos que yo hago los subo desde o sea, todos los videos los grabo desde mi celular. Entonces va a ser más complicado, digamos, ahorita subir videos, porque sí le estaba metiendo un poco la ficha a qué pues al canal para todos ustedes. Eh, bueno, les voy a contar cómo aconteció. Eh, y bueno, después les voy a contar un poco de, bueno, qué ideas tengo para los próximos videos de Aprende con Steve. Bueno, hay gente que de pronto no lo sabe, yo soy estudiante de trabajo social. También soy bailarín de breaking. Entonces, bueno, acá hay una cosa, es que uno puede salir, o sea, por la parte del COVID-19, uno puede ya salir a hacer su ejercicio y todo ese tipo de cosas. Ayer salí pues a entrenar, a bailar break. Después después de que terminé mi entrenamiento, ya venía para mi casa y, y aconteció algo, y fue que yo venía por una parte, entonces entré como por cortar camino, eh, bajé por una parte donde pues es solo, nunca pensé que me fueran a robar, y bueno, entonces iba bajando con la bicicleta, iba bajando por ese lado, y, y pues se me acercaron dos jóvenes, dos chinos, dos muchachos, eh, y pues me detuvieron así como. Entonces, pues los manes me dijeron, bueno, páseme el celular. Y yo, no, porque si el celular es mío. Y entonces los manes, yo tenía el celular en, en el bolsillo y uno de ellos pues, mano al bolsillo. Entonces, pues yo le hice así, a cogerlo para que no me robara. Y sí, yo realmente, pues sí vi que tenían cuchillo todos, pero creo que todos tenían cuchillo, yo no sé. El caso es que, bueno, yo cuando el chico intentó jalarme ¿para qué? Para robarme el celular, pues yo le cogí la mano y no dejé, yo estaba encima de la bicicleta. Y bueno, entonces me quitó el celular y los otros me iban a robar la bicicleta. Yo no sé cómo hice, de pronto la adrenalina que tenía, eh, cogí la bicicleta y como que empecé a hacerle así, duro, para que no me la robaran. Entonces me alcanzaron a pegar unos puños. No, pero sí grité, me están robando, me están robando. Entonces cuando yo dije eso, los muchachos pues ya salieron corriendo. Eso les cuento, pues ya fui como a la policía para pedir, sacar el denuncio, pero bueno, allá me dijeron que tenía que hacerlo en la plataforma digital de la fiscalía, que realmente es muy tedioso. Me demoré una hora haciendo la denuncia, realmente me pareció eh, tedioso hacer eso de que de la denuncia. Y sí, amigazo, estuvo fuerte realmente, no pensé que fueran tantos chicos y digamos la edad varía como hay unos que eran unos pelados por ahí de 17 años hasta
por ahí 20, 23 años. Entonces, bueno, hay uno que puede hacer, eran 5, y pues ese no era un callejón. Para los que conocen, yo vivo por la parte de Suba. Eso fue exactamente como por detrás del Colegio República Dominicana, que eso queda al lado por la Gaitana. Entonces, bueno, en ese momento pasó. Entonces, bueno, yo fui al CAI y me dijeron, no, aquí no podemos recibir la denuncia, tiene que hacerla, reportarlo pues por la fiscalía. Bueno, entonces yo, bueno, entré a la página y todo eso, y me pareció algo que, digamos, muy, bueno, uno hace la denuncia, pone los datos, todo ese tipo de cosas, fue hurto de celular y toda esa cuestión. Y hay una parte donde preguntan, que dice que le piden a uno la dirección exacta donde lo robaron a uno. Pues uno qué va a saber. O sea, uno, digamos, eso me dio mucho mal genio, la plataforma es muy lenta. Eh, entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Después llegué a la casa, bueno, les conté a mis papás, ellos me ayudaron para reportar el celular. Ya lo reporté, ya reporté el celular. Después hice lo de la fiscalía, la denuncia, que es muy tedioso realmente. Yo decía, ya entiendo por qué la gente no denuncia, porque primero la forma es muy lenta, muy lenta, muy ineficiente, como dice en el caso. Es muy lenta. No les digo, moré una hora. Bueno, ya no pude hacer nada, porque, digamos, lo que les decía ahorita, yo con el celular estaba haciendo pues, las grabaciones, la edición, todo con mi celular lo estaba haciendo pues para el canal, porque la idea es llevarles todo ese tipo de información. Ese día, bueno, no tuve un buen día. Ese día iba a ir a grabar a un sitio. Ustedes saben que yo tengo otro segmento que se llama Un viaje a través de la historia. Entonces voy a contarles como un poco de lo que trata un viaje a través de la historia. Y pues bueno, yo iba a ir a Cota. Entonces la idea es ir a diferentes pueblos de, de Bogotá, de Cundinamarca, bueno, donde se pueda ir, mientras que obviamente con mi tapabocas, con mis guantes, con todo, y ir muy temprano para cuando que no haya gente. Y pues la idea es empezar a hacer como ese tipo de videos. Ahorita pues ya no se va a poder, porque en este momento no es por dar lástima ni nada de eso, pero no tengo empleo. Entonces voy a decirle a mi hermana que me preste el celular para grabar el otro segmento que se llama Curiosidades, eh, que este también ha sido muy buen recibido por la audiencia, por ustedes, por todos ustedes, y la idea es seguir pues planteando eso. Me gustaría también saber eh, qué tipos de contenidos también les gustaría que les trajera, para que me lo dejen en la cajita de comentarios para empezar a trabajar. Les quiero mostrar mi super cuaderno acá con todo esto. Todo esto es lo que ya he hecho de Aprender con Steve. Ya casi lo termino. Les voy a hacer como el otro adelanto bueno, de lo que va a ser el próximo video, que bueno, ya lo estoy trabajando, lo estoy escribiendo, que es sobre los billetes de Colombia. Entonces, vamos a contar un poco de la historia de cada uno de ellos, y pues la idea es empezar a hacer eso, pero entonces, como les dije, como hace poquito me robaron, entonces eh, me toca eh, pues decirle a mi hermana que me haga el favor y me preste el celular, o sea que no voy a poder subir contenido como lo estaba viniendo haciendo, que era por ahí cada 3 días, cada 4 días. Pues por esas razones no podré subir tanto contenido. Igual tampoco voy a estar, o sea, a duras penas puedo conectarme por Facebook y listo. Entonces, pues también si me necesitan por ese lado, o bueno, por correo también me pueden escribir desde Aprende con Steve, con solo una F, Steve, ¿no? Aquí contando un poco de lo que pasó, lo que sucedió, y pues traerles unas cosas que más adelante voy a trabajar. Bueno, voy a leer acá el chat. Epa, exactamente. Eso es bueno también trabajarlo. La idea es que, digamos,
con este suceso también me dieron algunas ideas como para empezar a trabajar y es el hecho de, bueno, lo que pasó, vamos a hablar un poco de los índices de, que se me descargó el portátil, los índices de, pues de hurto, cómo, cuál es la seguridad que hay. De pronto aquí en Colombia hay gente que me ve, yo sé que hay gente aquí que me ve de Bolivia, de Chile, de Perú, de México. Entonces, la idea es hablar sobre esos conceptos de paz, de guerra, del conflicto, de la parte de todo lo que ha habido aquí en Colombia y me parece muy interesante y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Son buenas ideas que acá las tengo escritas y que la idea es empezar a trabajarlas, de que mi hermano me preste el celular eh, y tratar de subir contenido un poquito más eh, para todo eso. Bueno, sí he querido hacerlo, sino que la mayoría de los lugares o los sitios que son emblemáticos aquí en Colombia, en Bogotá exactamente, eh, ahorita están cerrados. Entonces, pues por lo que pasó con lo del COVID. Pero eso hace parte de un viaje a través de la historia que quiero mostrárselo a todo el mundo. La idea es empezar como a plantear y mostrar lo bello de Colombia, no solo las cosas negativas. Hace poquito estaba hablando con una amiga de Argentina y ella me decía, pues yo le pregunté como cosas así como, oye, ¿qué piensas de Colombia? Entonces me hablaba mucho de las narconovelas, de la parte de la drogadicción, de todos esos estímulos que han habido. Y yo, pues no, eso ya, sí hubo un tiempo donde pasó eso, pero Colombia ya no es eso, ya hay que empezar a cambiar ese chip hacia otros lugares del mundo. Digamos, por el acontecimiento que pasó con el COVID-19, ahora, digamos, no sé si fue por la cuarentena, pues, o sorpresa, me han dicho mucho sobre la parte del narcotráfico y la corrupción que hay acá en Colombia. Eh, Vamos a ver por acá. Listo, todos esos comentarios que se me está haciendo mi caso, los voy a tener en cuenta, los voy a anotar acá y bueno, voy a trabajarlos. Lo que les digo, no voy a poder subir contenido como yo realmente quiero subirlo, pero voy a tratar también de hacer algunos envíos. Eh, Voy a mirar más o menos la hora, porque digamos en unos países son otra hora, otros otra hora. Entonces, bueno, si no se puede hacer desde el celular, lo vamos a hacer desde el computador, no importa. O sea, la idea es que el canal empiece. No, me robaron el celular, entonces, ¿qué hago? No, me voy a dejarlo así. No, yo quiero que este canal crezca y que siga creciendo porque somos ya 260 personas ya que nos han visto, entonces para mí eso es algo chévere, algo muy importante para mí. Exactamente, Colombia no es putas y drogas acá. A mí les voy a contar como algo que me pasó. Ah, vienes de Colombia, tienes cocaína. No, 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 yo les decía, no, yo aquí exporto arte y, y de una manera responsable. Hay muchos colombianos que, digamos, acá, por ejemplo, Eduardo Ortiz, él está haciendo un doctorado allá en Argentina y, y bueno, ha trabajado con tantas cosas que uno dice, wow, y él es de Colombia, ha hecho tantas cosas que uno dice, uff, Dios, eso es, este tipo de personas hay que mostrarlas allá donde él vive, en Bogotá, en Bosa, en la parte de Bosa, él tiene una estampados, de todo ese tipo de cosas. Y esos procesos son buenos, son emprendimientos muy buenos. Colombia tiene muchas cosas positivas y la idea es que las personas vengan acá a Colombia y miren esas cosas positivas y, y entiendan un poco más de lo que es. Y quiero mostrarles eso. Yo quiero empezar, digamos, con el de un viaje a través de la historia, empezar, si puedo, cada fin de semana irme a un pueblito, mostrarles la historia para que, digamos, si ustedes son de otros países o de Colombia, a veces uno ni siquiera conoce las fronteras que hay o los pueblos aledaños que hay en el sector y son muy, muy bonitos.
Entonces, bueno, esa es la transmisión en vivo de hoy. Eh, bueno, también mi portátil realmente no es que esté muy bien en el sentido de conexión, bueno, está un poco viciado y todo ese tipo de cosas, pero la idea es que más adelante, pues, invertirle un poco más a las cosas. Entonces, bueno, la idea es mostrarles eso, estar pendientes de los próximos videos de Aprende con Steve. Eh, y no cabe aclarar que muchas gracias por el apoyo, por todas las personas que han estado pendientes del canal y pues seguir haciendo este tipo de contenidos, así sea en vivo, no importa, o sea, ustedes aunque no crean en la edición es súper complicado porque uno se graba y se graba y se graba, o sea, queda un poco más libre. Obviamente yo estoy hasta ahora incursionando en la parte de YouTube, no me gusta ese nombre ni influencer ni nada de eso. Esto es como, eh, es informativo, ahí se me fue la palabra. Eh, bueno, es algo que la idea es que ustedes conozcan, no solo salir con pendejadas como hacen otros. La idea es que esto sea un canal, o sea, obviamente van a haber algunas cosas que van a ser chistosas, pendejas, pero con argumentos, con cosas, es un divulgador social. Entonces, la idea es que conozcan cosas que de pronto nosotros, digamos, la parte de los tipos de Estado. Un ejemplo, digamos, Colombia está en un Estado neoliberal y la gente no sabe ni qué es el neoliberalismo. Entonces, todo eso hay que hacerlo para empezar a abrir un poco más los ojos hacia la gente. Entonces, bueno, esto fue el primer en vivo de Aprende con Steve. Eh, Espero volverlos a ver pronto. Voy a tratar de subir entonces los contenidos. Bueno, ya saben, no va a ser constante. Voy a tratar de hacer en vivos diarios, de pronto para debatir, hablar, conocer. Voy a mirar más o menos las horas o sea, para que todos podamos estar un poquito más conectados y charlar, conversar y ver eso. ¿Listo? Entonces nos vemos. Este fue el primer en vivo de Aprende con Steve. Nos vemos en otro próximo en vivo o en un próximo video. Chao, chao, hasta la próxima. Chao a los que están conectados. Muchas gracias por estar. Sí, esas pendejadas, pero van a ser con argumentos. O sea, algo chistoso. La idea es que no sea así como ay, salgan con boas, ok. Ay, Dios. Eso no. Entonces, hablamos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. Ay, ya no salió. Ah.